Más allá de la distancia. Es una historia original inspirada en el espíritu de lucha, conexión emocional y romance profundo. Ambientada en un hospital donde la cercanía física está prohibida, dos jóvenes encuentran el amor donde menos lo esperaban. Narrada con emoción, esta historia sin derechos de autor está pensada para cautivar a la audiencia de YouTube con cada palabra, cada silencio, cada respiro contenido. Amor, dolor, lucha y redención se entrelazan en esta historia intensa, que atrapará desde el primer segundo. En una ala silenciosa del Hospital Saint-Laurent, donde el blanco domina las paredes y el tiempo parece congelarse entre pitidos de monitores, se encontraba Elio Navarro. Tenía 18 años. Ojos de un azul tan profundo como el cielo antes de la tormenta y un alma marcada por una enfermedad genética que le robaba el aliento, literalmente. Fibrosis quística. Un diagnóstico, una rutina, una condena que vivía entre tratamientos, aislamiento y sueños suspendidos. Pero Elio no se había rendido. Dibujaba mundos imposibles desde su cama, con lápices de colores que su madre le traía cada semana. Dibujaba ciudades que nunca visitaría, rostros que no conocía y paisajes que solo había visto en libros. Todo cambió el día que ella llegó. Clara Bellini, cabello oscuro, sonrisa brillante, mirada rebelde. Tenía su edad, pero una energía que chocaba con la quietud del hospital. También tenía fibrosis quística. También sabía lo que era vivir midiendo cada respiración. Pero ella no obedecía las reglas con facilidad. Se conocieron por accidente, o tal vez por destino. Clara irrumpió en la sala de arte del hospital, sin saber que Elio estaba allí, refugiado entre sus dibujos. Lo vio, él la vio, y por unos segundos el silencio fue todo lo que necesitaban para entender que algo en sus vidas estaba a punto de cambiar. No deberías estar tan cerca, dijo él, señalando el metro obligatorio de distancia. Tú no deberías estar tan solo, respondió ella, sentándose del otro lado de la sala. Desde entonces, comenzaron a encontrarse, a una distancia prudente, pero emocionalmente peligrosamente cerca. Compartían películas proyectadas en la pared, playlists intercambiadas por mensajes y charlas nocturnas sobre todo lo que no podían hacer. Se enamoraban en pausas, en miradas, en risas que hacían que los monitores vibraran con más fuerza. Pero las reglas eran claras, 1 metro de distancia. Siempre, por seguridad, por vida. ¿No es irónico?, preguntó Clara una noche, justo cuando encuentro a alguien que me hace sentir viva. No puedo tocarlo. Elio no respondió, solo dibujó un puente, uno enorme entre dos acantilados. En el medio, dos figuras sentadas, a 1 metro exacto de distancia. Y bajo el dibujo, escribió, te tocaré con palabras, si no puedo con las manos. El calendario avanzaba sin piedad. Cada hoja que se caía en la pizarra del pasillo del hospital significaba un día más compartido. Y también un día menos. Clara y Elio sabían que su tiempo juntos era prestado. No por el reloj, sino por el cuerpo, que a veces parecía rendirse sin previo aviso. Clara había ingresado al hospital por una recaída grave. Su oxígeno bajaba más rápido que antes. El tratamiento experimental que le habían prometido aún no llegaba. Pero ni la aguja más grande ni la fiebre más alta lograban borrar la sonrisa que aparecía cada vez que Elio entraba a su habitación. Desde la puerta, claro, y le dejaba un nuevo dibujo. Cada día, un dibujo. Cada dibujo, una historia. Y cada historia, una parte de su alma. Una tarde lluviosa, los médicos decidieron restringir aún más las visitas. Había una infección bacteriana circulando por el hospital. Y los pacientes con fibrosis eran los más vulnerables. No podemos arriesgarnos, dijo la jefa de enfermería. Elio sintió que le arrancaban el aire. Clara no podía recibir visitas. Solo llamadas. Solo mensajes. Solo ausencias. Pero Clara no se rindió. Desde su ventana, con una linterna. Cada noche le enviaba señales de luz. 3 destellos cortos. 2 largos. 1 corto. Era su lenguaje secreto. Su forma de decir, estoy aquí, no me voy. Elio respondía. Con papel, con letras. Con arte, pegaba sus dibujos en la ventana del pasillo frente a la de ella para que pudiera verlos al despertar. Cada uno más colorido, cada uno más esperanzador, cada uno más lleno de amor. Una madrugada,
Clara no respondió a los destellos. Elio esperó. 5 minutos. 10. Media hora. Nada. La ansiedad lo devoró. Llamó a enfermería. Suplicó por noticias. Pero nadie le decía nada. Al día siguiente, un sobre apareció en su habitación, con su nombre, sin remitente. Dentro, una nota. Mi cuerpo no responde, pero mi corazón sigue gritando tu nombre. No me olvides, Elio. Esto no es un adiós. Es solo una pausa. La voz del narrador se vuelve más baja, más profunda y griega en ese momento. Elio comprendió lo que significaba amar sin garantías, lo que significaba sostener una historia con un hilo invisible, lo que significaba amar a 1 metro y más allá. Elio dejó de contar los días, porque cada uno sin Clara era igual al anterior, gris, estéril, interminable. El hospital, que antes era escenario de encuentros disfrazados de rutina, ahora se había vuelto un laberinto de silencios. Pero una mañana, justo cuando el sol se filtraba entre las persianas de su habitación, la puerta se abrió, y allí estaba ella, Clara, pálida, más delgada pero viva, de pie, sonriendo, con una bata azul y una cicatriz nueva en el cuello. Tengo nuevos pulmones, dijo, como si se tratara de un regalo de cumpleaños. Elio sintió que el alma le regresaba al cuerpo. Ella estaba viva. Clara había recibido el trasplante. La operación había sido un milagro. Una posibilidad entre miles, pero había ocurrido. Ahora debía comenzar de nuevo. Cuidarse. Reaprender a respirar. Pero lo primero que quería era verlo. A él. Durante semanas, Clara se recuperó. No podía acercarse a Elio aún, por el riesgo de infección. Pero volvieron a su rutina de mensajes, dibujos, conversaciones a través de las ventanas, hasta que un día, sin previo aviso, Elio desapareció. La habitación 307 estaba vacía, su cama tendida, sus dibujos guardados. Nadie sabía nada. Clara sintió que el mundo se quebraba. Salir de su habitación era riesgoso. Pero lo hizo. Caminó por los pasillos, preguntó. Buscó, hasta que una enfermera le dio una dirección, un ala del hospital dedicada a cuidados intensivos. Elio había tenido una crisis respiratoria grave, estaba intubado, sedado. Clara no pudo entrar, pero dejó una nota en su puerta. Yo también dibujaré ahora. Te soñaré despierta hasta que regreses a mí. Y así comenzó la espera más larga de su vida. Pasaron días, luego semanas. Elio estaba luchando por su vida, mientras Clara se aferraba a la suya con más fuerza que nunca. Cada mañana, al despertar, su primera mirada era hacia la sala de cuidados intensivos, como si pudiera atravesar las paredes con su esperanza. Durante ese tiempo, Clara llenó cuadernos enteros con cartas que nunca sabía si él leería. Le contaba cómo era volver a respirar sin dolor, cómo sonaba el viento cuando podía escucharlo sin máscara, cómo se sentía el sol en su piel renovada. Le hablaba de su futuro, de su pasado, de lo que aún quería vivir con él. Un día, mientras escribía una carta más, la puerta de su habitación se abrió. Un médico, con rostro neutral, le entregó una pequeña caja. Esto es de Elio. Lo pidió antes de ser intubado. Dentro había un cuaderno, el mismo donde Elio dibujaba. En la última hoja, un mensaje escrito con trazos temblorosos, si no despierto. Quiero que sepas que cada respiro tuyo es también mío. Que si alguna vez tu risa suena fuerte, será mi forma de seguir en el mundo. Pero si despierto, déjame volver a aprender a respirar contigo. Clara lloró. Lloró como no había llorado nunca, pero también sonrió, porque ese cuaderno era vida, era promesa. Y entonces, una semana después, Elio despertó, pálido, cansado, con la voz quebrada, pero vivo, desde su cama. Vio el reflejo de una figura en la puerta. Era Clara, con una mascarilla, con distancia, pero con los ojos llenos de luz. ¿Aún quieres aprender a respirar conmigo?, preguntó ella. Elio, apenas audible, respondió, siempre. Los días siguientes al despertar de Elio fueron una danza lenta entre la vida y la recuperación. Cada movimiento, cada palabra, cada aliento era un pequeño milagro. A su lado, aunque a distancia, Clara lo acompañaba.
con mirada firme, sonrisa intacta y el cuaderno en el que escribía día tras día como si su tinta tejiera un hilo de vida entre ambos. La sala de rehabilitación los recibió semanas después. Clara ya sin oxígeno, con pasos seguros. Elio, más delgado, aún débil, pero decidido a volver a ser más que un paciente. Juntos. Aunque separados por ese eterno metro, compartían sesiones de fisioterapia, caminatas lentas por el pasillo del jardín del hospital. Silencios que decían más que cualquier poema. Una tarde, mientras el sol se escondía detrás de las copas de los árboles, Clara miró a Elio con la intensidad de alguien que ha aprendido el valor del tiempo. ¿Sabes qué me gustaría hacer cuando podamos salir de aquí?, preguntó. ¿Qué?, respondió él, acariciando las hojas de un árbol cercano. Caminar sin miedo, a tu lado, sin pensar en tubos, ni reglas, ni distancias. Solo tú y yo, respirando el mismo aire. Él le asintió, pero no dijo nada, porque sabía que el mayor reto aún no había terminado. El sistema inmunológico de Clara aún era débil y Elio, por su condición, era un riesgo para ella. Una bacteria, una infección, un pequeño error y todo podía colapsar. Aún así, decidieron intentarlo. Meses después, con la autorización médica y una lista interminable de precauciones, salieron del hospital. Clara usaba guantes. Elio, una mascarilla. Aún no podían tocarse. Aún mantenían el metro. Pero el cielo no tenía techo y por primera vez, sus pasos no terminaban en una puerta cerrada. Fueron al parque, donde solían soñar desde sus ventanas. Bebieron café en vasos separados. Se miraron sin cristales de por medio. Y rieron hasta llorar. Entonces ocurrió. Una ráfaga de viento arrastró los dibujos de Elio. Volaron como mariposas de papel. Clara, sin pensarlo, corrió tras ellos. Elio también. Y por un instante, en medio del caos suave de hojas cayendo, se tocaron, una mano sobre otra. Un roce accidente. Un contacto real. El silencio se volvió sagrado. ¿Estás bien?, preguntó Clara, asustada. Estoy mejor que nunca, susurró Elio, sin apartar la mirada de sus dedos entrelazados. Esa noche, bajo un cielo limpio y claro, se sentaron en una banca del parque, sin guantes, sin miedo. ¿Y si esto nos cuesta todo?, dijo ella. ¿Y si no intentarlo nos cuesta más?, respondió él. Y entonces, como si el universo finalmente les diera permiso, se besaron. Un beso suave, tímido, pero lleno de todo lo que habían contenido. Fue un beso que no necesitó promesas. Fue un beso que selló todo lo que habían vivido y todo lo que aún les quedaba por vivir. Años después, Clara y Elio fundaron una fundación para jóvenes con fibrosis quística. Daban charlas, escribían libros, dibujaban puentes y corazones en cada hospital que visitaban. Pero cada aniversario volvían al parque, al mismo banco, a la misma hora, a recordar ese primer beso. El beso que no estaba permitido, el beso que salvó sus vidas. Y así, más allá del metro, más allá del miedo, más allá de la enfermedad, encontraron el amor. El real, el eterno. Fin.